Bueno, y sin duda alguna, Alexandra, esta semana ha estado colmada con el tema de los Pandora Papers, que ha acaparado la atención internacional. Sin embargo, no podemos dejar por fuera o de lado el tema, el drama humano que se vive en la frontera. Hemos invitado esta mañana a Juan Zamorano. Él es periodista, corresponsal de la importante agencia de noticias internacional AP, Associated Press, con más de 30 años de experiencia, un gran colega que apreciamos y admiramos. ¿Por qué lo hemos invitado, Alexandra? Porque hace unos días en sus redes sociales Juan compartía unas impactantes imágenes, impactantes fotografías que fueron tomadas el 30 de septiembre, apenas el 30 de septiembre, donde él registraba lo que se llaman entierros de solemnidad, cadáveres de migrantes que no pudieron o no llegaron a cruzar esa brutal y cruel jungla del Darién. Hoy les damos los buenos días, Juan, ¿cómo estás? Quisiéramos que nos relataras qué ocurrió el 30 de septiembre. ¿Estabas en la zona? ¿Cómo llegaste a tomar esas impactantes fotografías? Que después vamos a compartir también en nuestras redes. Hola, buenos días, Mirna, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la entrevista y que ustedes estén interesando por este drama humano que está ocurriendo muy cerca en la jungla del Darién. Bueno, mira, la idea surgió porque desde hace tiempo estamos cubriendo esta crisis migratoria, este flujo irregular por la jungla del Darién. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, los migrantes, cuando logran llegar al primer poblado con el que se encuentran después de sortear la jungla del Darién, que puede ser Canambembrillo o Bajo Chiquito, abundan los testimonios de los migrantes sobre que a lo largo de la ruta se encuentran con cadáveres tirados, incluso gente muerta dentro de carpas. Una representante de la Cruz Roja Internacional nos decía que muchas veces mamás que van con niños pequeños que ya no pueden dar más, que ya no pueden caminar, suelen quedarse dentro de una carpa o en el lugar y dejar que sus pequeños, sus hijos se vayan con otros migrantes desconocidos. Entonces surgió la pregunta de qué pasa con esos cuerpos, con esos migrantes que mueren en ese trayecto, que son decenas. ¿Qué está haciendo Panamá con esos muertos? Si los levantan, si hay una investigación. Entonces eso dio a que acudiéramos a medicina forense, al Instituto de Medicina Forense, y a entrevistar al doctor José Vicente Pachar, quien nos dio toda la información, todo lo que se estaba haciendo y nos permitió a la agencia de noticias AP fotografía, video y tu servidor para que fuésemos a registrar el primero de ocho entierros humanitarios que ya se han realizado en varios puntos del Darién. Hola Juan, te saluda Alexandra, ¿cómo estás? La verdad que tu cobertura ha sido impresionante y me llama la atención enormemente porque yo había escuchado sobre los casos de los migrantes que morían ahogados en el río Turquesa, que es un río grande que hay ahí en la selva del Darién, pero estos casos que tú estás plasmando también en tu cobertura, pinta un drama humano mucho más grave, ¿no? El tema de las mordeduras de serpientes. Yo no sé si has tenido testimonios sobre migrantes atacados por bandoleros también, o sea, porque llama la atención la cifra, creo que van 50 muertes en lo que va del año en esa región. Exactamente. Saludos, colega. Las autoridades de Panamá, tanto forenses como la Fiscalía Superior del Darién, llevan un registro en lo que va del año y sí están por ahí, al menos 50 cuerpos han sido levantados de diferentes puntos de la provincia del Darién, entre ellos el río Tuquesa, que se ha convertido por un lado, en salvación para los migrantes, porque es uno de los ríos que ellos utilizan para llegar hasta las estaciones de recepción en Darién, ya sea Las Blancas y en el pasado Peñitas. Pero también se ha convertido en uno de los mayores peligros porque
cuando se dan estos aguaceros en esa zona, vienen las corrientes, las cabezas de agua y arrastran a muchos migrantes que van en botes. Entonces, sí, muchos mueren en el río Tuquesa y otros mueren en la ruta, en la misma jungla, ya sea porque fueron mordidos por una culebra, ya sea porque no aguantaron el tramo, les dio un ataque al corazón, mueren deshidratados. Entonces, lo que está haciendo el Instituto de Medicina Forense es intentar hacerles las respectivas pruebas forenses para determinar, por un lado, la causa de la muerte de esta gente y por otro lado, llevar una especie de banco de datos, ellos le llaman perfiles biológicos, con el objetivo de si en el futuro algún familiar o un ser querido de estos migrantes que venga a Panamá a investigar, a reclamar el cadáver de su ser querido, ellos tengan una base de datos y también puntos de referencia como son estos lugares donde han enterrado a los migrantes. Bueno, ya eso tengo entendido que le van a hacer una entrevista al doctor Pachar y ya él les puede dar un poco más de detalle. Pero lo increíble de todo esto es que estas imágenes son las primeras, digamos, en que uno puede decir, bueno, sí, mira, hay cadáveres, o sea, hay cadáveres que los están enterrando silenciosamente. Si nosotros no hubiésemos registrado eso, era otro entierro, el octavo, que estaba ocurriendo en esa zona que nadie se hubiese dado cuenta. Ese día, en Agua Fría, enterraron a 15 restos. 15 restos. Entre esos habían 12 cuerpos enteros, un feto, una historia muy triste de una madre haitiana que resbaló, tengo entendido que cruzando el río Tuquesa, perdió accidentalmente, involuntariamente a su bebé, ella recogió los restos y los entregó a las autoridades. Bueno, ese feto estuvo entre los que fueron enterrados ese día. También habían algunos restos, algunas osamentas que no habían sido identificados. Me llamó poderosamente la atención que entre los 15 restos enterrados, 2 habían sido identificados. Incluso tenían los nombres en una especie de cartel de plástico que colocaron sobre las bolsas antes de enterrarlos. Y la verdad, Juan, escuchándote esa narración de la madre haitiana que resbala, qué cosa tan dramática, Juan. Tú que has estado en esa zona varias veces, ¿dirías tú que esta es la peor crisis migratoria que te ha tocado cubrir? Porque muchos dicen, bueno, es que esto no es nuevo, es que esto ya ha venido ocurriendo, bueno, que se ha agravado en los últimos meses, semanas, pero ¿dirías tú, bajo tu experiencia, tu óptica periodística, que esta es una de las peores crisis por la que atraviesa el país en cuanto a la migración se refiere? Mirna, sin duda, sin duda. Y las cifras están ahí y lo establecen contundentemente. O sea, la mayor crisis migratoria se había dado hasta ahora en los años 18, 19, en que se mezcló tanto la migración irregular de los haitianos con la migración de cubanos y de extracontinentales, asiáticos, migrantes del África. Pero esta vez ha triplicado la cantidad de migrantes que han pasado por la jungla del Darién. Tengo entendido que ya se acercaba a 100.000 la cantidad de migrantes que ya habían cruzado por la jungla del Darién, lo cual triplica los 20 y tantos mil que cruzaron hace 2-3 años y que había sido el momento más crítico de esa migración. Y por otro lado, eso explica por qué han aumentado el número de cuerpos hallados, de fallecidos en ese flujo migratorio. Mucha más gente está cruzando, lo está haciendo ahora en época de invierno. Previamente lo estaban haciendo más que todo en época seca, la época de verano nuestra. Entonces habían un promedio, según las autoridades, de entre 20 y 30 cuerpos que encontraban. Ahora
bueno, ya están al menos 50. El doctor Pachar me dijo que el recuento que él llevaba era de 53 cuerpos encontrados y que era un subregistro, era un número mínimo porque sospechan que eso es un corredor de donde hay mucha gente muerta que ya queda ahí para Y la siempre, mayoría ¿no? de y la mayoría de esos cuerpos, Juan, no son reclamados, entonces, es decir, quedan en las fosas comunes. ¿Qué pasaba antes, por ejemplo? ¿Qué pasaba antes cuando también había crisis migratoria? ¿Qué pasaba en cuanto a forense se refiere, al ente forense en esa zona? Mira que esa sería una muy buena pregunta al doctor Pachar. Pero muy interesante lo que preguntas porque hablando con el fiscal superior en Darién nos comentó que al menos dos de estos migrantes que han muerto, a los que se le han hecho pruebas de forenses, han sido reclamados por familiares, entre ellos un cubano. Tengo entendido que hay una familia que está incluso en las instancias con la Cancillería, haciendo gestiones con la Cancillería para recuperar ese cuerpo. Y también se dio el caso de un extracontinental, no sé si es africano o es asiático, pero que ya lograron identificar, incluso la familia que está en Estados Unidos dio el aval para que a esa víctima se le hiciera un entierro de acuerdo a su religión, a sus creencias, aquí en Ciudad de Panamá. Entonces ya hay dos casos concretos en que, por un lado, la familia ya está reclamando y por el otro lado ya ha sido identificado y se le ha dado sepultura de acuerdo a su religión aquí en Panamá. Juan, y eso que mencionabas del subregistro es muy real, porque los que hemos estado en Darién sabemos lo difícil que es hacer un control en esa frontera. Es prácticamente imposible. Nunca se ha hecho y ahora difícilmente se podría hacer. En ese sentido, el gobierno ha dicho que tiene un operativo de control, ha establecido incluso un número o una cuota determinada de migrantes que pueden entrar y que en teoría son recibidos en los albergues oficiales. ¿Cuán real es esa planificación, tú que estuviste allá, y cómo funciona y si hay tanto control como las autoridades piensan que de verdad tienen? Bueno, mira, nosotros, después de que hubo ese acuerdo entre Panamá y Colombia, nosotros, la oficina nuestra en Panamá, el equipo de Panamá solamente ha llegado a Lajas Blancas, que fue la semana pasada como parte de la cobertura que hicimos del entierro humanitario, pero sí nuestro equipo que está basado en Colombia logró llegar a esa zona donde están varados miles a la espera de cruzar la frontera, de cruzar la jungla del Darién. Y según los reportes, ese acuerdo, esa cuota que se puso fue superada, o sea, superada. Son mucho más los migrantes que están metiéndose a la jungla del Darién y tratando de llegar hasta el lado panameño, hasta los poblados panameños para seguir su ruta a Norteamérica. Así que esa cuota, según las autoridades incluso de Panamá, según la canciller panameña, que lo dijo hace algunas semanas atrás, y según nuestra gente, nuestro equipo de reporteros que está en Colombia, que logró acompañar a un grupo hasta orillas de la selva, eso no se está cumpliendo. O sea, es mucha más la gente que está entrando, mucha más la gente que está cruzando, y eso explica lo que nos dice el doctor Pachar, que hay mucha más gente que se está muriendo, mucha más gente que difícilmente no va a ser ni siquiera levantada en la jungla del Darién. ¿Y qué pasaba antes? Bueno, antes no había información de nada. El mismo doctor Pachar nos dice que no había recuento de nada, no había ninguna base de datos, es decir, la gente se moría, se podría allá en la selva literalmente y nadie se daba cuenta de nada y tampoco había reclamo de nada. Es ahora, en esta crisis, la mayor ola que se ha registrado en la jungla, en que ya hay mucho más trabajo de parte de las autoridades forenses y tratando, como te dije antes, de establecer un banco con información de estos cuerpos encontrados, siempre y cuando tengan la información que ellos necesiten, porque como decía el doctor Pachara, hay cuerpos que se recobran, que se levantan, que están en condición
que es difícil hacerles incluso exámenes forenses. Ahora, Juan, también yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva, de lo que conoces con tus colegas periodistas que también están cubriendo esta crisis migratoria, este drama humano, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué va a poner, hay alguna manera, para ponértelo de otra forma, que se ponga un punto final a esta migración ilegal, sobre todo de haitianos? ¿Y cuál es el porcentaje de haitianos que realmente logra llegar a territorio estadounidense, sobre todo tomando en cuenta lo que pasa cuando llegan a Estados Unidos? Bueno, ya yo creo que eso sería ya una pregunta para algún experto más en temas de migración o de autoridades panameñas o de estos países involucrados, lo que son los países de entrada, de destino. Lo que hemos visto es que en el pasado los migrantes, miles de migrantes haitianos, han cruzado la frontera del Darién y muchos de ellos han logrado llegar a su destino, que es Estados Unidos o incluso Canadá. Pero en los últimos tiempos, y tuvimos la crisis reciente de los que se aglomeraron en ese punto de la frontera de México con Estados Unidos, que fueron desalojados en su mayoría. Tengo entendido que fueron alrededor de 15,000, fueron desalojados en su mayoría, y varios miles fueron deportados a su país. Incluso México anunció ayer que deportó a un grupo, creo que de cientos, a Puerto Príncipe. Entonces es muy incierto. Yo, la verdad que, como te digo, habría que consultar a un experto, pero es muy incierto, y muchos de los miles que están pasando actualmente por la jungla del Darién no tienen certeza real de qué va a pasar cuando lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos, porque el mensaje de las autoridades de Estados Unidos es que no van a permitir la entrada de irregular de migrantes en este momento. Entonces, la verdad que es una situación muy incierta para los migrantes. Y también me gustaría agregar algo también para entender un poco que inicialmente este flujo por el Darién, que no es nuevo, que ya tiene más de una década, inicialmente, si recuerdan, era principalmente de migrantes cubanos, eran migrantes cubanos, a los cuales se sumaron migrantes extracontinentales. Ha sido desde el 18, del 19 para acá, en que han sido más que todo migrantes haitianos, y eso tiene una explicación. Fueron migrantes que salieron después del sismo devastador del 2010 en Haití, que se fueron en busca de trabajo, aprovechando la construcción de grandes infraestructuras en Brasil para los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo que se dio allá 2014-2016. Eso terminó y ellos quedaron en el limbo, no tenían trabajo y han salido masivamente buscando Norteamérica, y es por eso que se ha incrementado increíblemente esas cifras en este año. También muchos se fueron a Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet, durante el segundo gobierno de Bachelet. Allá consiguieron trabajo. Incluso hay una cosa increíble y muy llamativa, es que muchos de esos migrantes tuvieron hijos allá en Chile. Y, por ejemplo, las primeras coberturas que nosotros hicimos de los migrantes haitianos antes de la pandemia, ellos nos mostraban los pasaportes, incluso de los niños chilenos. Chilenos. Exactamente, bueno, ellos tuvieron que salir porque ellos decían que, por un lado, ya se estaban agotando los trabajos en Chile, tenían mucha presión de parte de las autoridades migratorias, y por otro lado denunciaban mucha discriminación en su contra en ese país, y no les quedaba otra que salir de Chile y buscar Norteamérica, donde muchos dicen que tienen familiares, ya sea viviendo en Estados Unidos o viviendo en Canadá. Entonces, Juan, eso explica esa actual ola que, te digo, ya tiene que estar por los 100,000 en este momento. Juan, y precisamente esa era mi pregunta, que tú que has podido conversar con ellos, ¿cuán desesperada debe ser la situación de estos migrantes para que decidan realizar esta travesía sabiendo lo arriesgada y peligrosa que es? Cuando me cuentas de una mujer embarazada cruzando, caminando la selva del Darién, expuesta a todos los peligros, no solo de la naturaleza, sino de todos esos grupos de asaltantes y bandoleros que sabemos que operan en la zona. O sea, ese drama humano, ese testimonio que pudiste captar en primera persona, ¿cómo te marcó, cómo te impactó?
No, tú sabes, nosotros somos periodistas, pero al mismo tiempo somos seres humanos y creo que muchos tenemos una sensibilidad y realmente choca, realmente impacta cuando tú llegas allá, por ejemplo, a Bajo Chiquito. A mí me impactó muchísimo en el 2019 y te digo, no es por dar golpes pero la agencia AP fue una de las primeras que llegó allá para registrar cuando los migrantes salían de la selva, cruzaban el río Tuquesa y pasaban al poblado de Bajo Chiquito. Eso fue poco antes de la pandemia. Y la verdad que era impactante ver a estas mujeres, no solamente con niños en brazos, o sea, te hablo de mujeres haitianas y africanas, sino que también llevaban bolsas de ropa, galones de agua, y tú le veías las piernas, los pies, con picaduras de mosquito, con golpes en los pies, con llagas abiertas, con heridas abiertas, y llegaban moribundos a ese lado de Bajo Chiquito, o sea, llegaban exhaustos ahí, y la verdad es que uno como periodista solamente tomaba imágenes y ni siquiera le preguntaba cosas porque era muy difícil, muy difícil el drama ese y la situación para estar haciendo entrevistas. Llegaban, se tiraban al suelo, a la hierba, moribundos realmente. Entonces, ¿qué explica eso? Bueno, como ustedes saben, Haití es el país más pobre del continente. Fue devastado en el 2010 por un terremoto. Recientemente sufrió otro terremoto que causó miles de muertos, mucha más hambre, no hay trabajo, también hay una crisis política, le mataron al presidente. Entonces, son gente que no tienen nada, no tienen nada en su país y que no ven otra que lanzarse a este cruce de la muerte, porque sí, es un cruce de la muerte, y llegar a México, a Estados Unidos, a Canadá. Y Juan, y yo quiero destacar siempre ese lado humano que tú logras transmitir a través de tus reportajes. Juan Zamorano, quiero decirle a los oyentes que estamos conversando con un periodista de más de 30 años de experiencia en agencia de noticias AP, una persona que ha recorrido la zona, que ha recorrido América Latina, que sabe muy bien de cobertura, es panameño, porque me han preguntado si eres panameño o no, eres panameño, eres un colega que apreciamos mucho. Y la verdad es que cuando vi esas fotos, se las compartía aquí a Alexandra también porque refleja ni más ni menos exactamente lo que está sucediendo. Y Juan, y a veces me sorprende un poco que los medios de comunicación, quizás embuidos un poco en lo que pasa en el día a día, no le han dado esa cobertura al tema, a eso que está ocurriendo allá. E incluso anoche leía que muchas de estas personas que están en la frontera, muchos de estos migrantes, también son víctimas a las mujeres, sobre todo de violaciones. Eso lo vamos a abordar con el doctor Pachar, que nos va a acompañar en unos minutos, y es un problema también, y eso también lo está atendiendo el ente forense en esa zona del país, en esa región fronteriza. También has visto estos casos, son víctimas de violaciones, víctimas de otro tipo de agresiones que definitivamente entran y forman parte de esta crisis, ¿no? Sí, exactamente. Casualmente, como en los testimonios que ellos dan, no solamente te hablan de gente que ven muertas en la ruta, sino también de los ataques que están sufriendo, sobre todo en el tramo final, ataques, robos, supuestas violaciones de menores, de niñas, de mujeres, a tal punto de que el fiscal superior del Darién nos decía que ellos han establecido una fiscalía especial en Bajo Chiquito para que investigue las denuncias de estos migrantes. Aquí el problema, compañeras, es que estas migrantes denuncian estos casos, pero generalmente no se quedan, no permanecen en el país. Entonces, esas denuncias quedan ahí como en el aire, en el limbo, pero sí, hay una fiscalía que está dedicada a recibir denuncias, particularmente de eso, de violaciones sexuales, de robo, de saqueo. El fiscal superior del Darién tiene cifras impresionantes y también fotos impresionantes de algunas bandas que ellos han logrado
detener. Desarticular. Sí, exactamente, desarticular y que son integradas por pobladores de esas aldeas del Darién y también por uno que otro colombiano. Entonces me mostraban fotos con cantidades de celulares de los migrantes, dinero en efectivo, joyas, y hay gente detenida por eso. Y como en todo hay un negocio cruel y perverso detrás de esta tragedia humana. Sí, Entre los coyotes que los llevan, los traen, la gente que le ofrece cargarle en la mochila o armarles o alquilarles una carpa no, todo eso se está viendo allá también, ¿no? Sí, todo eso, ¿no? Y te digo, el fiscal superior del Darién está bien dedicado a esas investigaciones y lleva un recuento de todas las denuncias y todos los hechos que se están dando y que denuncian los migrantes. Bueno, Juan, creo que hemos dedicado casi 40 minutos a hablar de este tema. Creo que es un compromiso también de nosotras como periodistas que nos enfocamos siempre en el lado humano, en el drama, en esos rostros que van más allá de ser noticia, que forman parte de un problema regional, de un problema realmente delicado, que enfrentan sus propios países y realmente a través de fotografías como las tuyas, pues nos deja ver la magnitud de ese problema que estamos viviendo en nuestra frontera. Te agradecemos enormemente que hayas estado acá y por supuesto te damos seguimiento acá en tus redes sociales también de todo lo que publique la agencia AP. Y aprovechamos para felicitarte gracias por tu cobertura y por tu profesionalismo. De verdad que sí, Juan. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por el interés que tienen, o sea, demostrando que tienen interés por esta crisis humanitaria que realmente pega muy fuerte. Gracias, Juan. Y Mirna, y es un tema que además acapara titulares de los principales medios internacionales. Así es. El nombre de Panamá también aparece y estoy viendo noticias ahora en CNN, en la BBC, en los periódicos de Europa, en el New York Times, y prácticamente los titulares tienen que ver con eso, ¿no? Con el peligro que se vive. Hay un titular que me llama la atención, dice Darío en la selva que no deja escapar a los migrantes. Incluso yo leía ayer, Juan, también un cable de la agencia EFE que hacía noticia en Suiza. En la primera plana de algunos periódicos en Suiza era lo siguiente: muerte de migrantes en la selvática frontera de Panamá desborda ente forense. Es decir, que los medios internacionales se hacen eco de un problema. Es decir, Panamá no solamente es noticia por los Pandora Papers, sino también por el tema de la crisis migratoria tan profunda en la que se ve de alguna manera u otra involucrada. Gracias por haber estado acá. Sí, muchas gracias. Y finalmente te informo que el Washington Post utilizó la historia nuestra ayer casualmente. Sí, la hemos visto y las fotografías también impactantes, Juan. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Juan Zamorano de la agencia AP esta mañana con nosotros, luego de su cobertura especial que le ha dado seguimiento a la crisis de los migrantes en la frontera con Colombia.